Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos la segunda parte del capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. El Señor habla del liderazgo. Vamos entonces a orar. Querido Padre eterno y bondadoso, estamos agradecidos contigo por todas tus bendiciones. Te pedimos en este momento que perdones nuestro pecado, que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad. Y te pedimos que derrames tu gracia, el poder de tu Santo Espíritu, para que podamos entender tu palabra y poderla guardar en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tus bondades. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. En la primera parte del capítulo 22 estudiamos cómo se hizo el complot para atrapar a Jesús. Incluso uno de sus discípulos decidió traicionarlo. Judas Iscariote vendió a Jesús por unas pocas monedas de plata. Pero también vemos la oración que el Señor hace en favor de Pedro. Hoy vamos a estudiar los versículos correspondientes a partir del versículo 35. El Señor ahora pasa a dialogar con sus discípulos sobre la confianza y la conducta que deben seguir ante la crisis que se avecina. Pero ellos no entendieron el mensaje de Jesús. Leamos los versículos 35 al 38. Les dijo: cuando os envié sin bolsa, alforja ni calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y el que tiene alforja y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Jesús ahora pasa a darles una perspectiva diferente para que pudiesen entender lo que iba a acontecer en poco tiempo. Jesús les recuerda cuando, al enviarlos en la labor misionera de 2 en 2, les pidió que no se preocuparan, que no llevaran provisiones de nada. Cuando Jesús los envió, ¿les faltó algo? La respuesta que esperaba el Señor era negativa. Por lo general, los discípulos habían recibido una recepción cordial de todos aquellos a quienes habían ido a predicar el Evangelio. Cuando hicieron el viaje evangelístico al cual se hace referencia aquí, Jesús estaba en el apogeo de su popularidad en Galilea y la gente estaba muy feliz de recibir a sus representantes. Pero ahora las cosas han cambiado. El periodo de popularidad en Galilea se había terminado un año antes. Desde ahora en adelante, cuando los discípulos proclamaran el Evangelio, encontrarían sospechas y enemistad. No debía esperar hospitalidad generosa y amable que habían gozado antes. Muchas veces sufrirían persecución. Entonces los invita a ser previsivos en cuanto al alimento y algunas cosas que necesitaría. Por ejemplo, cuando se refiere a la espada, el término griego que se usa viene del hebreo, que significa cuchillo para degollar, que en este caso sería usado para la alimentación. No era un instrumento usado para atacar a otras personas, sino el que se usa para cortar alimentos. Recordemos que cuando Jesús es arrestado, Pedro trató de usar una espada y Jesús le reprendió por lo que había hecho y enseñó claramente que el cristiano, como su maestro, no debe depender de las armas para protegerse. El cristiano no debe enfrentar la fuerza con la fuerza. El Evangelio que da vida no debe defenderse matando a personas por las cuales Cristo murió. La evidencia suprema del amor cristiano es estar dispuesto a morir por otros. El deseo o la intención de quitarle la vida a quienes puedan estar en desacuerdo con nosotros es una evidencia del espíritu de Satanás, quien, según la Biblia, es homicida desde el principio. La persecución es obra de Satanás. La practican quienes se han sometido a su dominio.
La única arma que el cristiano puede usar libremente para defender su fe es, según la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, de acuerdo a las enseñanzas de Cristo y de lo que narra el Nuevo Testamento en cuanto a los métodos apostólicos para predicar el Evangelio, concluimos que Cristo habló aquí en forma figurada para advertir a sus discípulos acerca de la persecución que ellos y sus conversos tendrían que sufrir, y no del uso literal de las armas de ningún tipo. Entonces, con ese entendimiento, Jesús les advierte que lo que se ha escrito sobre el Mesías debe cumplirse por el bien de todo el mundo. Por eso les dijo: os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Esto nos hace recordar las palabras que aparecen en Isaías 53, versículo 12, donde dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartiré el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús sería juzgado como un criminal y llevado a la muerte entre ladrones e impíos. En esta conclusión ocurre algo que muestra que los discípulos en nada entendían lo que Jesús estaba enseñando. Entonces le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él dijo: basta. Es evidente que los discípulos interpretaron mal las palabras de Jesús acerca de conseguir espadas. A lo mejor pensaron que la obra de la sublevación era la que Jesús venía a hacer, pero no es así. Recuerden que ellos pensaban que algo iba a ocurrir que haría que Jesús fuera coronado como rey. Esto mostraba que ellos no estaban realmente comprendiendo lo que Jesús les decía, ni lo que espera hacer por ellos. Por eso Jesús ve que no es el momento para seguir discutiendo con ellos el tema, que por ahora no lo entenderán, pero llegará el momento en que estas palabras tendrán significado para ellos. Así que Jesús les dice: basta ya. En otras palabras, no sigamos discutiendo sobre este asunto. No han logrado entender, así que no vale la pena seguir discutiendo. Entonces, ahora el evangelista nos traslada al Getsemaní. Leamos Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. Es el momento decisivo de la historia de la salvación. Leamos los versículos 39 y 40. Salió y se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Ahora miremos, entre el aposento alto y la salida al Getsemaní, Jesús dio una serie de instrucciones que no aparecen en este evangelio, pero que se encuentran en el evangelio de Juan del capítulo 14 al 17. Varias cosas que tenían que ver con la vida cristiana y la obra del Espíritu Santo. De allí fueron al monte de los olivos. Lucas enfatiza que era algo habitual de Jesús ir al monte de los olivos a orar. La vida de oración de Jesús siempre será un ejemplo para nosotros. Y a medida que se acercaba la crisis, Jesús incrementó esos momentos de oración. En este momento en particular, Jesús invita a sus discípulos a orar para que no entren en tentación. Jesús no nos ha prometido que no tendremos tentaciones, sino que no nos dejará caer. A veces nosotros voluntariamente nos colocamos en el camino de la tentación, pero cuando dice que no entremos en tentación equivale a renunciar a nuestros propios caminos y someternos a los caminos que Dios escoja. Cristo había preparado a sus discípulos para este momento. Les dio instrucciones, les habló claramente, pero a los discípulos les faltaba discernimiento. El Señor les pide que oren para que no entren en tentación, es decir, para que puedan vencer en estos momentos difíciles. Sigamos estudiando los versículos 41 y 42 de Lucas capítulo 22. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Solo Lucas registra ese detalle, que Jesús se alejó de sus discípulos a un tiro de piedra. Además, Lucas no menciona el hecho que Pedro, Juan y Santiago fueron llamados aparte para que oraran por él. Simplemente de manera general se menciona que él invitó a todos sus discípulos a orar.
y él se distancia un poco y comienza el momento de una angustia sobre la elección que debía hacer. Porque en ese momento Jesús podía renunciar a su sacrificio. Humanamente hablando, preferiría no pasar por esos momentos dolorosos, pero no quería hacer su voluntad, sino la del Padre. Elena de White describe ese momento angustioso en la vida de Jesús de la siguiente manera. Fue a corta distancia de ellos, no tan lejos que no pudiesen verle ni oírle, y cayó postrado en el suelo. Sentía que el pecado le estaba separando de su Padre. La cima era tan ancha, negra y profunda que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Libro El deseo de todas las gentes, página 637. En este momento sentía que el pecado lo alejaba del Padre, sintió el peso de la angustia y la debilidad humana que pareciera no poder resistir. En por lo menos 3 oportunidades vino a buscar esa simpatía por parte de sus discípulos, por parte de Pedro, de Juan o de Jacobo, pero no los encontró orando, sino durmiendo. Vez tras vez les pidió que lo acompañaran en oración, pero tal solicitud no fue acatada. Con profundo dolor y soledad enfrentó esta lucha solo, pero no estaba solo del todo. La hueste angélica estaba allí atenta al pedido de Jesús. Leamos los versículos 43 y 44. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este ángel que vino en auxilio de Cristo fue Gabriel, quien ministró personalmente a Cristo en repetidas ocasiones. La escena describe que cuando Jesús oró por tercera vez e hizo la gran decisión de llevar la cruz, cayó como moribundo al suelo por su angustia y sufrimiento. Entonces el poderoso ángel vino para impartirle fuerza para las horas de sufrimiento que había entre el huerto y la cruz. Elena de White comenta: en la suprema crisis, cuando el corazón y el alma se quebrantan bajo la carga del pecado, Gabriel es enviado para fortalecer al divino doliente y vigorizarlo para que camine por su senda ensangrentada. Y mientras el ángel sostiene su cuerpo desfalleciente, Cristo toma la amarga copa y consiente en beber su contenido. Delante del doliente se levanta el muro de un mundo perdido que perece y brotan las palabras de los labios manchados de sangre. No obstante, si el hombre tiene que perecer a menos que yo beba esta amarga copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sign of the Times, 9 de diciembre del año 1897. La angustia que experimentó Jesús fue extrema. Se lo describe como sudando gotas de sangre. Esto se considera una de las mayores evidencias de una angustia que afecta la vida en su totalidad. Pero de este momento con el ángel su figura cambió notablemente. Ya experimentó la calma de aquel que tiene la seguridad de la fortaleza divina para enfrentar la prueba. Sigamos leyendo a Elena de White, que dice: la agonía de Cristo no cesó, pero le abandonaron su depresión y desaliento. La tormenta no se había apaciguado, pero el que era su objeto fue fortalecido para soportar su furia. Salió de la prueba sereno y henchido de calma. Una paz celestial se leía en su rostro manchado de sangre. Había soportado lo que ningún ser humano hubiera podido soportar, porque había gustado los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. Libro El deseo de todas las gentes, página 643. Esta experiencia de Jesús contiene una lección importante para todos aquellos que son agobiados por el enemigo o pasan por momentos de angustia o son objeto de persecución. Elena de White hace la siguiente aplicación: la fortaleza que se dio a Cristo en el huerto de Getsemaní en la hora de sufrimiento corporal y la angustia mental fue dada y se dará a los que sufren por causa de su amado nombre. La misma gracia que se dio a Jesús, el mismo consuelo, la firmeza sobrehumana se darán a cada creyente hijo de Dios que se encuentra en perplejidad y sufrimiento y amenazado con prisión y muerte por los agentes de Satanás. Un alma que confía en Cristo nunca ha sido abandonada para que perezca. El potro de tormento, la hoguera, los muchos y crueles inventos pueden matar el cuerpo,
pero no pueden tocar la vida que está escondida con Cristo en Dios. Sign of the Times, 3 de junio del año 1897. Sigamos el relato del evangelista. En Lucas capítulo 22, versículos 45 al 46. Dice: cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En ese momento Jesús había tomado su decisión en armonía con el Padre. Estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera. Tenía la plena seguridad de estar cumpliendo la voluntad del Padre. Sin embargo, su preocupación por los discípulos no cesaba. Los invita a que busquen fortaleza por medio de la oración, para que no entren en tentación, para que no sean presa fácil del enemigo ante la prueba que se avecina. Sin embargo, tal apelación no surtió efecto. Fue después de su ascensión que los discípulos lograron entender todas las cosas que el Señor les había dicho y lo que había hecho por ellos. En la siguiente sección de este capítulo, Lucas describe el arresto de Jesús. Leamos los versículos 47 al 53. Leamos primero los versículos 47 y 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. El que se llamaba Judas, uno de los 12, que iba frente de ellos, se acercó hasta Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Llegó el momento menos deseado, pero más esperado en la historia de Cristo. Una turba encabezada por Judas venía para tomar preso a Jesús. Lucas resume este momento dramático. Es Juan quien especifica que su voz hizo temblar a la multitud e incluso se desmayaron ante la presencia de Jesús. Pero aquí solo se describe la traición de uno de sus discípulos. Se destaca algo de esta narración que presenta a Judas, que era uno de los 12. Resalta su traición. Era quien encabezaba esa turba compuesta por soldados enviados por los sacerdotes y el populacho que venían al ver algo emocionante. Entonces Judas debía mostrarles quién era Jesús, tener la seguridad que iban a arrestar al que era. Entonces se acerca a Jesús para besarlo, porque había dicho que esa era la señal. Pero Jesús le hace un último llamado: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Estas palabras debieron causar un impacto en aquel hombre, pero no fue así. Miren lo que Elena de White comenta. Esta súplica debería haber despertado la conciencia del traidor y conmovido su obstinado corazón, pero le había abandonado la honra, la fidelidad y la ternura humana. Se mostró audaz y desafiador, sin disposición a enternecerse. Se había entregado a Satanás y no podía resistirle. Jesús no rechazó el beso del traidor. Deseado de todas las gentes, página 645. Lamentablemente Judas estaba llegando al punto sin retorno, donde los llamados del Señor no surtirían ningún efecto en su vida. Los discípulos, por su parte, no esperaban que Jesús se dejara arrestar. La reacción de ellos mostraban que no entendían lo que estaban pasando. Leamos los versículos 49 al 51. Cuando los que estaban con él se dieron cuenta de lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Entonces uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús, dijo: Basta ya, dejad, y tocando su oreja, lo sanó. Después que Judas identifica a Jesús con un beso traidor, entonces proceden a apresarlo. Lucas presenta un resumen del acontecimiento con un punto de vista diferente, pero después de la acción de Judas, Jesús hizo la pregunta: ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús. Y Jesús les dijo: yo soy. Vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 6. Dice: cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Era la oportunidad para que los discípulos huyeran, pero no lo hicieron. Quedaron anonadados y pensaron que Jesús no se iba a dejar aprender. Por eso, cuando Jesús se identifica nuevamente, los soldados que habían venido se disponen a atarlo
Y es cuando los discípulos reaccionan y Pedro impulsivamente saca su espada y en el forcejeo alcanza a herir al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y es cuando Jesús le dice: basta ya. Leamos lo que ahora describe el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 52 al 54. Dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me diera más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Así es como Jesús se suelta de los soldados y tocando la oreja de este hombre, le sana. Esta fue la segunda prueba de su divinidad. La primera prueba fue la aparición de la gloria angélica para animarle en el Getsemaní. Pero por otra parte, si la acción precipitada de Pedro no hubiese sido remediada inmediatamente, podría haber sido presentada delante del Sanedrín y de Pilato como una evidencia de que Jesús y sus discípulos eran gente peligrosa, una amenaza para la nación. Las autoridades, por su parte, posteriormente, no mencionaron este episodio en el juicio ni ante Pilato, porque si lo hubieran hecho, tendrían que haber admitido que se había hecho un milagro, y era algo que ellos no iban a hacer. Entonces Jesús pasa a hablarles a los sacerdotes que habían venido a presenciar el arresto de Jesús. Leamos Lucas capítulo 22, versículos 52 y 53. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús había estado en el templo a vista de todos los presentes, pero allí no pudieron atraparlo por dos razones. Número uno, no encontraron un motivo real de acusación para arrestarle. Y número dos, la simpatía del pueblo, que al escucharlo quedaban admirados por esta enseñanza clara y especial. Pero llegan a esta hora de la noche. Era la hora donde pensaban tanto los enemigos de Jesús como los ángeles satánicos que finalmente era el momento de ejercer su poder. Era de noche, un momento muy apropiado para sus planes siniestros, una oportunidad favorable para que se consumara su obra. Pero la oscuridad espiritual que envolvía su corazón era mayor que la oscuridad física. Estos impíos hicieron sin impedimento alguno la voluntad de los demonios. Dieron rienda suelta al odio que había en su corazón. Para sorpresa de sus discípulos, Jesús es tomado preso y entonces todos ellos huyeron y el maestro quedó solo. Pedro, que deseaba saber qué pasaría con el maestro, se mezcló entre los soldados y siervos del templo, y aquí ocurre lo que nunca pensaría que sería posible: negar al maestro. Este es el tema de los versículos 54 al 62 de Lucas capítulo 22. Leamos los versículos 54 al 57. Lo prendieron, lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. También Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Algo que se debe destacar es que Lucas presenta el juicio y la negación de Pedro en estricto orden cronológico. Jesús fue tomado como a la medianoche. Elena de White cuenta: llevaron apresuradamente a Jesús al otro lado del arroyo Cedrón, más allá de los huertos y olivares y a través de las silenciosas calles de la ciudad dormida. Era más de medianoche y los clamores de la turba aullante que le seguía rasgaban bruscamente el silencio nocturno. El Salvador iba atado y cuidadosamente custodiado y se movía penosamente. Pero con apresuramiento sus apresadores se dirigieron con él al palacio de Anás, el ex sumo sacerdote. Libro El deseo de todas las gentes, página 647. Anás era la cabeza de la familia sacerdotal y por su experiencia era reconocido como sumo sacerdote.
Caifás era más joven y lo llevaron ante Anás porque consideraban que con él se iba a lograr el objetivo. Jesús fue llevado preso por los sacerdotes. Su juicio consistió en dos fases. La primera, un juicio eclesiástico sobre autoridades religiosas judías, y la segunda, el juicio civil ante Pilato y Herodes. Hubo dos audiencias preliminares, una ante Anás solo y otra ante Anás y Caifás. Fue llevado ante el Sanedrín 2 veces, primero de noche y luego de día. Compareció 2 veces ante Pilato, una vez ante Herodes, entre las 2 veces que estuvo ante Pilato. Lo que describe Lucas es que Pedro sigue a Jesús de lejos. Recordemos que los discípulos habían huido ante el arresto de Jesús, pero Juan y Pedro recuperaron la serenidad, siguieron a la turba hasta el palacio del sumo sacerdote. Si bien Pedro no tuvo suficiente valor como para manifestarse abiertamente de parte de Jesús, en cierto modo fue más valiente que la mayoría de los otros discípulos. Aunque Lucas no lo menciona, Pedro logró entrar al patio exterior por pedido de Juan. Miremos el siguiente comentario. Después de abandonar a su maestro en el huerto, 2 de ellos se habían atrevido a seguir desde lejos a la turba que se había apoderado de Jesús. Estos discípulos eran Pedro y Juan. Los sacerdotes reconocieron a Juan como discípulo bien conocido de Jesús y le dejaron entrar en la sala esperando que, al presenciar la humillación de su maestro, repudiaría la idea de que un ser tal fuese hijo de Dios. Juan habló en favor de Pedro y obtuvo permiso para que entrase también. Libro El deseo de todas las gentes, página 657. Cuando Pedro entra, en la hora más fría de la noche, se acercó al fuego tratando de pasar desapercibido, mezclándose con los hombres allí. Sin embargo, una mujer le ve y le reconoce. «Tú eres discípulo de Jesús». La mirada de todos se fijaron en él. Y a diferencia de Juan, quien nunca negó ser discípulo de Jesús, Pedro no quería que se le reconocería. Trató de no prestar atención a la mujer, pero ante la insistencia, Pedro negó conocer a Jesús. Elena de White dice que el gallo cantó la primera vez. Comenta, esta era la primera negación e inmediatamente el gallo cantó. Oh Pedro, tan pronto te avergüenzas de tu maestro, tan pronto niegas a tu Señor. Libro El deseo de todas las gentes, página 657. Este canto del gallo debió ser una advertencia para Pedro que algo andaba mal, pero él no entendía lo que estaba pasando. Era la hora de la prueba y no estaba preparado. Sigamos leyendo los versículos 58 al 60. Dice, un poco después, viendo lo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmó diciendo, verdaderamente también él estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Al parecer, Pedro pensó que se libraría del acoso de aquella mujer y que su negación debió quedar claro para los demás. Trató de parecer indiferente ante lo que estaba pasando a su maestro. Trató de pasar inadvertido, pero otra vez alguien le señala diciendo, tú eres discípulo de Jesús, solo que ahora, con más vehemencia, Pedro negó conocer a Jesús. Fue más enfático. Elena de White hace el siguiente comentario. Pedro no había querido que fuese conocido su verdadero carácter. Al asumir un aire de indiferencia, se había colocado en el terreno del enemigo y había caído fácil presa de la tentación. Si hubiese sido llamado a pelear por su maestro, habría sido un soldado valeroso, pero cuando el dedo del escarnio le señaló, se mostró cobarde. Muchos que no rehuyen una guerra activa por su Señor son impulsados por el ridículo a negar su fe. Asociándose con aquellos a quienes debería evitar, se colocan en el camino de la tentación, invitan al enemigo a tentarlos y se ven inducidos a decir y hacer lo que nunca harían en otras circunstancias. El discípulo de Cristo, que en nuestra época disfraza su fe por temor a sufrir oprobio, niega a su Señor tan realmente como lo negó Pedro en la sala del tribunal. Libro El deseo de todas las gentes, página 658. Pero lamentablemente la batalla no había cesado. Pedro estaba en el territorio del enemigo y allí iba a ser atacado.
Entonces nuevamente otra persona le dijo que era un seguidor de Jesús porque era Galileo. Su manera de hablar, sus ademanes mostraban que habían estado con Jesús. Pero ahora Pedro iba a demostrar que no era seguidor de Jesús. Veamos el registro de Mateo capítulo 26, versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Cambió su lenguaje. Trató de demostrar que no era seguidor de Jesús. Por dentro estaba que se moría por saber qué le estaba pasando a su maestro, pero por fuera quería parecer indiferente y parecerse que no era un seguidor de Jesús. Y con palabras fuertes negó ser seguidor de Jesús. Entonces el gallo cantó la segunda vez y Pedro le había negado 3 veces, tal y cual como lo había advertido su maestro. Entonces ocurre algo que cambiaría la vida de Pedro para siempre. Leamos Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Una vez que el gallo cantó, en ese momento la mirada de Pedro y la de Jesús se encontraron. Y allí Pedro se dio cuenta de su debilidad, de su error. Al ver la mirada de Jesús, vio un rostro de amor y compasión. Ellen G. White escribe este momento de la siguiente manera: mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Su conciencia se despertó. Libro El Deseado de Todas las Gentes, página 659. Pedro dejó ese recinto y lloró amargamente. Reconoció su soberbia, su falta de fe. Vehementemente, cuando Jesús le había advertido, Pedro reaccionó diciendo que era capaz de luchar y morir por su maestro. Y en vez de aceptar el consejo divino, se llenó fue de soberbia y confianza propia. Ahora estaba derrotado, había perdido esa batalla. Pero Jesús estaba allí. Con su mirada perdonadora, su mirada de amor, Pedro se arrepiente y entrega su vida al servicio del Señor. Su vida cambió y se convierte en un líder sumiso y dispuesto a hacer la voluntad de Dios. La escena vuelve a Jesús. Ahora está siendo afrentado por los soldados. Leamos los versículos 63 al 65 de Lucas capítulo 22. Los hombres que vigilaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y lo insultaban diciéndole muchas otras cosas. Lucas no incluye los detalles sobre el primer interrogatorio ante Caifás. Los azotes se describen y sucedieron después del primer interrogatorio, antes de que la asamblea del Sanedrín pudieran reunirse para su audiencia oficial. Jesús fue golpeado tal y cual lo había profetizado Isaías capítulo 50, el verso 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No aparté mi rostro de injurias y disputos. Allí en esa sala, esperando el juicio del Sanedrín, Jesús fue golpeado. Los soldados se burlaban de él, lo ridiculizaron. Ellen G. White describe este terrible momento así: mientras estaba en la sala de guardia aguardando su juicio legal, no estaba protegido. El populacho ignorante había visto la crueldad con que había sido tratado ante el concilio y por tanto se tomó la libertad de manifestar todos los elementos satánicos de su naturaleza. La misma nobleza y el porte divino de Cristo lo enfurecían. Su mansedumbre, su inocencia y su majestuosa paciencia lo llenaban de un odio satánico. Pisoteaba la misericordia y la justicia. Nunca fue tratado un criminal en forma tan humana como lo fue el Hijo de Dios. Deseado de Todas las Gentes, página 656. Una ira inconcebible se había desatado contra Jesús, quien había venido a servir y a sanar a los quebrantados.
Finaliza el capítulo 22 de Lucas con los versículos 66 al 71, donde Jesús está ante el concilio. Leamos. Cuando se hizo de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y lo llevaron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Les dijo: si os lo digo, no creeréis. También, si os pregunto, ni me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El juicio nocturno ante solo los miembros escogidos del Sanedrín y hecho en casa del sumo sacerdote no fue un juicio oficial, a pesar de que se oyeron las acusaciones y se tomó una decisión. Fue necesario hacer una convocación legal para que el Sanedrín se reuniera tan pronto como saliera el sol, aproximadamente a las 5:30 de la mañana, en esa época del año en la latitud de Jerusalén. Por lo tanto, en el juicio diurno tuvieron que repetirse las partes esenciales del juicio nocturno. A este juicio vinieron los principales sacerdotes y los escribas, y trajeron a Jesús ante este concilio. Entonces vuelve y les pregunta: ¿eres tú el Cristo? En la sesión nocturna se le había hecho la misma pregunta y se le había dado sentencia, pero ahora era necesario que todos los principales escucharan. Elena de White comenta: tan pronto como fue de día, el Sanedrín se volvió a reunir y Jesús fue traído de nuevo a la sala del concilio. Se había declarado hijo de Dios y había torcido sus palabras de modo que constituyeran una acusación contra él. Pero no podían condenarle por esto, porque muchos de ellos no habían estado presentes en la sección nocturna y no habían oído sus palabras, y sabían que el tribunal romano no hallaría en ellas cosa alguna de muerte. Pero si todos podían oírle repetir con sus propios labios estas mismas palabras, podrían obtener su objetivo. Su aserto de ser el Mesías podría ser torcido hasta hacerlo aparecer como una tentativa de sedición política. Libro El deseo de todas las gentes, página 661. En el interrogatorio, Jesús guardó silencio hasta que les dijo que ellos no creían en él. Y a pesar de todo lo que había pasado, sin importar cuán inconveniente fuera la evidencia a favor de Jesús, ellos no lo iban a soltar. Entonces ratifica que ellos le verán sentado a la diestra de Dios. Y entonces le preguntan si realmente él era el Mesías. Y él les responde: ustedes dicen que yo soy. De esta manera, por tercera vez, condenan a Jesús, y es la tercera vez que siguen los maltratos y burlas contra él. Lo cierto es que la presencia de los soldados romanos impidió que Jesús fuera muerto por la turba frente a todos los miembros del Sanedrín. Si Jesús no hubiera sido lo que afirmaba que era, los dirigentes judíos habrían tenido toda la razón, pero como Jesús estaba en lo cierto, ellos se equivocaban de un modo irreparable y eterno. Apreciados amigos y hermanos, Jesús vino a este mundo a dar su vida para la salvación del ser humano, pero lamentablemente no fue aceptado ni comprendido. El Rey del Universo fue humillado y maltratado y soportó todo esto por amor a nosotros. Su deseo de salvarnos fue el motivo más importante que hizo que soportara todos los maltratos. Hoy esa salvación es posible y está disponible para todo aquel que acepta el amor de Dios. Y hoy te invitamos a abrir la puerta del corazón para que el Señor haga su obra transformadora en ti. Que el Señor te acompañe y te bendiga. Es mi oración por ti. Amén.